a grabar esta presentación, con lo cual esperamos pues que esta sea una presentación que pueda primero darnos un contexto de lo que es esta necesidad de por qué queremos escalar agilidad, y después introducir un poco a todos el concepto de SAFe. ¿Okay? Muchísimas gracias a todos por su participación. Esperamos que esta sea una sesión aproximadamente de unos 40-50 minutos, donde seguramente van a haber bastantes preguntas, bastante interacción. De hecho, no queremos que esto sea una presentación unipersonal, sino que a pesar de estar en un medio virtual, que podamos tener una conversación que sea de beneficio para todos. Así que bienvenidos, y de hecho, ¿por qué estamos acá? Y creería que sería bueno poner aquí para quién es esta presentación. Entonces, si es que de repente estás hablando o trabajando en el tema de la agilidad, y por ahí has escuchado el término de escalar agilidad, la necesidad de escalar agilidad, o el término de business agility por allí, que son estos términos que de verdad están totalmente, digamos, rebasando, por así decirlo, todos los posts en LinkedIn, cuando uno lo ve por allí, pues esta presentación seguramente te va a interesar. Si es que quieres conocer más un poquito sobre SAFe y saber qué cosa es SAFe, de qué estamos hablando cuando hablamos de SAFe también. Y como les decía, esta se entiende que sea una conversación dinámica en lugar de una presentación monótona. ¿Ok? Para lo cual, vamos a comenzar entonces con esto, el tema de entender un poquito el por qué. El por qué es que tanto se habla de agilidad, de transformación cultural, transformación digital y todo esto. Y para eso me interesó ir a la fuente de, digamos, estos reportes del estado de la agilidad, los últimos dos reportes del 2018 y 2019, donde claramente podemos ver aquí que todo cambia y que podemos ver de que de las top 5 razones del por qué las empresas adoptan agilidad, se han mantenido solamente 2 allí. Es interesante ver que la moral de los equipos es algo que se está reconociendo más en el 2019. Y sobre todo, bueno, del top 2 del año pasado pasa al top 1, la habilidad de gestionar prioridades cambiantes. Esas dos, digamos, esto junto con la moral de los equipos son aquellos elementos que podemos decir de que están aplicándose bastante. De hecho, vamos a por ahí dar aquí solo mención a lo que es Management 3.0 y todas estas técnicas justamente que tratan de generar o enfocarse en las personas, que al final eso es lo más importante. Y bueno, quería justamente primero comenzar por esta diapositiva, porque estas son las principales razones por las cuales las empresas adoptan agilidad. En conclusión de esta primera diapositiva, es el hecho de que se ve que hay ventajas a nivel de negocio como a nivel de personas cuando hablamos de agilidad. Y es por eso que las empresas tienden a traer estas buenas prácticas o a migrar estas buenas prácticas hacia toda la empresa o hacia otros sectores de la empresa, de repente sectores más tradicionales, como por ejemplo el sector de recursos humanos, el área de marketing, ¿por qué no el área de finanzas o un área de, digamos, de portafolio de la empresa? Entonces, lo que tratamos de ver aquí es que la agilidad hace buen tiempo salió del cascarón de lo que es IT y lo que es software, y está escalando. ¿Okay? Y aún así, vemos de que hay conclusiones interesantes, como por ejemplo el hecho de que más del 70% de equipos ágiles reportan que hay tensión entre la forma en que ellos trabajan versus la forma en que opera la organización en la que están, ¿no? Por allí, enfocándose estos equipos que están a nivel operativo, a nivel táctico, en el manifiesto ágil, uno dice que la más alta prioridad es el cliente, y sin embargo, hay organizaciones en las cuales todavía la más alta prioridad son los accionistas o el valor que se le da a los accionistas. Entonces, ahí comienza a haber
un desalineamiento, ¿no? Más allá de eso, y si vamos hacia la fuente donde comenzó todo esto, el manifiesto para el desarrollo ágil de software, ¿okay? Vemos que este es un documento que ya tiene 18 años, y si es que lo analizamos un poquito más, pues acá podemos ver de que tiene mucho de los principios, de los 12 principios de la agilidad, te habla de entrega continua de software y de desarrolladores y del equipo de software, pero, o sea, ya como que este documento de 18 años y con un valor histórico fundamental, igual se quedó en el tiempo, si es que hablamos de que queremos utilizar agilidad para resolver problemas de negocio, donde el desarrollo de software es solo una parte de esa solución. Entonces, allí es donde comenzamos a identificar una especie de gap. ¿Okay? De hecho, si nos vamos al otro extremo, Dean Leffingwell, que es el creador de SAFe, postula de que actualmente el software es tan importante en las empresas que todo negocio actualmente tiene como base al software para poder llegar a nuevos niveles de rentabilidad, a nuevos mercados. Y de hecho, la agilidad que se veía como algo positivo a nivel de equipos, entre 3 y 9 personas, pues ahora se ve como una necesidad de tenerlo como una competencia estratégica de las organizaciones. Y sin embargo, nos cuesta hacer esto. ¿Y por qué nos cuesta? Porque cuando estamos en nuestras retros, pues en nuestras retrospectivas, tenemos a veces respuestas como estas, ¿no? Como que el hecho de que Scrum no encaja con soluciones grandes y complejas que tienen muchas regulaciones, o por ejemplo, la clásica de entregas con retrasos, o que descubrimos problemas muy tarde, que a veces nuestra forma de gestionar los presupuestos a través de proyectos no van acorde con la forma de trabajo de equipos multidisciplinarios que trabajan a nivel de sprints y un product backlog. No, entonces es el punto de vista de proyecto a nivel estratégico versus el punto de vista de producto a nivel operativo. El hecho de que las prácticas de Scrum son insuficientes a veces para sincronizar varios equipos. Scrum te habla de lo que es la Scrum de Scrums, donde tienes una cuarta pregunta, que es cuáles son las dependencias, pero como que no es suficiente tener una pregunta más para poder trabajar en equipos de más de 9 personas. El hecho de no hay forma de mejorar de forma sistemática, dependencias que fueron subestimadas, deuda técnica. Entonces, tenemos en estos momentos dolores que pues se prestan a encontrar otras alternativas más allá de la agilidad de los equipos, digamos donde Scrum ya está bien instalado, digamos. De hecho, quisiera, como decía, dar paso a una conversación aquí y que nos comenten cuáles son los problemas que en este momento están teniendo más en sus equipos. Y si desean, podemos utilizar el chat. Richard, ¿me escucha? Sí, Tide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya, bien, bien. Bueno, yo veo es un gran problema, la verdad, que muchas personas que se quieren hacer todo con Scrum y siendo que no tenemos solo Scrum para poder hacer los trabajos Agile. Entonces, claro, quando estamos pensando em projeto com escalabilidade, um projeto grande, temos que sempre ver uma coisa que não há em Scrum, que é o sincronismo de todas as equipos para poder plantear, poder entregar e sim não ter, por exemplo, retrasos daquilo que se foi planteado. Pero una retrospectiva que yo tengo mucho en mi día a día y no parte de frameworks, no parte de herramientas, es sí de comportamiento.
cuando dijo de Fixed Mindset, por ejemplo, las personas ya tienen una visión y una forma de pensar retrasada de segmentación, de trabajar con dependencias. Y cuando nosotros tentamos cambiar eso, que se pasa con los famosos Cascagio o Scrum Fall, que se une una cosa con otra, eso que yo veo que así, y no depende de herramienta. Sí, depende de herramienta, pero que de herramienta más como coach do que como Scrum, como Kanban o como Safe. Eso que yo veo que se pasa mucho en mi día a día. Muchísimas gracias. Qué buen comentario, porque efectivamente, regresando a lo que es al manifiesto y el primero de los valores es individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Podemos tener el framework o digamos, la herramienta más completa, pero si el mindset de las personas no cambia, los hábitos de las personas no cambian, pues va a ser bien complicado sacar beneficios de esto. Muy buena apreciación. Muchas gracias, Tide. Y de hecho, del mindset y de todo esto es también de lo que nos vamos a ocupar en esta presentación, pero quería centrarme un momento en cuáles son justamente aquellas metodologías o aquellos frameworks que se vienen utilizando en la actualidad. De nuevo, regresamos a la encuesta, el State of Agile Report de Version 1, y pues vemos que Scrum está en casi 7 de 10 equipos. Si es que hablamos que Scrum más Scrumban más Scrum con XP, pues suman 70% del 100%, 7 de 10 equipos usan Scrum. Y algo que llama la atención del año pasado a este año es, bueno, el crecimiento en 4 puntos de Scrum con buenas prácticas de ingeniería, con prácticas de XP, ingeniería de software. ¿No? Entonces, interesante ver cómo, por ejemplo, el incluir la cultura de DevOps dentro de Scrum, o digamos las buenas prácticas de integración continua, el testing automatizado y todo ello, pues nos lleva a mayor velocidad y efectividad en los. Y sin embargo, como bien decía Tide también allí, esto a veces, el ver todo solo como Scrum y que Scrum nos va a solucionar todos los problemas, a veces es insuficiente. Y es por eso que desde hace unos 4 años, una de las preguntas que saca esta encuesta mundial es qué herramientas estás utilizando o qué frameworks para escalar agilidad. Y cuando hablamos de eso, es justamente quería hacer una analogía con esto, ¿no? O sea, de repente podemos tener una tijera punta Roma que nos puede servir muy bien para cortar papel, ¿ok? Pero si ya nos enfrentamos con escenarios en los cuales no nos traen papel, sino nos traen cartón, el poder cortar cartón con una tijera punta Roma no va a ser imposible, pero va a ser más dificultoso. Entonces, enfocándose en esta parte de, digamos, herramientas, frameworks, metodologías, existen, y es parte de esta presentación, ya existen marcos de trabajo, metodologías, librerías de conocimiento que nos permiten abordar problemas un poquito más complejos, dado, digamos, el grosor del problema, como en este caso, o dado que hay mayor cantidad de elementos en el problema, más personas, más niveles de comunicación, temas políticos y todo ello. Entonces, la analogía que quisiera compartir en este slide es justamente ese, ¿no? No nos quedamos solamente con Scrum para resolver problemas complejos, sino también busquemos otros elementos. Y es allí que aparece justamente esta pregunta, ¿okay? Donde SAFe desde hace unos 2 años, 3 años, viene, digamos, ya liderando a este mercado, digamos, de marcos de trabajo para escalar agilidad. Y de hecho, así como hay sus fans o digamos, sus hinchas o sus propulsores, proponentes de SAFe, también hay muchas personas que están en contra de esto, y es muy beneficioso para
en general para todos, que exista estos debates, que existan estas discusiones, que haya estos conflictos, porque sabemos que del conflicto va a evolucionar algo más interesante, algo mejor, que va a ser en beneficio de la comunidad. Entonces, vamos de hecho a ver también en esta presentación qué es lo que no nos gusta de SAFE y cómo es que SAFE viene escuchando justamente a la crítica y cómo viene atacando esto. Pero entonces, solamente para comentar aquí, creo que Safe tiene un 30% del mercado porque golpeó primero. A diferencia de Nexus, que es digamos, el sabor del escalamiento de Scrum.org, la empresa donde está Ken Schwaber, uno de los dos creadores de Scrum, o por ejemplo, Discipline Agile Delivery, DAT, o por acá, bueno, no aparece todavía el Scrum at Scale, que viene a ser de Jeff Sutherland. Creo que es porque Safe inició en el 2011 y estas otras empresas se iniciaron por ahí 5, 6, 7 años después, con lo cual, digamos, ganó ese mercado y ha venido evolucionando de una forma interesante. De hecho, hace 2 semanas tuve la oportunidad de participar del el Safe Summit, donde el Congreso Mundial de Safe, donde compartieron esta nueva versión, la versión 5, y donde vamos a también ver un poquito acá cuáles son las novedades que trae esta versión. Pero en resumen, lo interesante aquí es que al parecer Safe ocupa este espacio protagonista en herramientas para escalar agilidad justamente porque inició un poco antes que las otras. Richard, Sí, solo una consulta, solo claro que sí. de esta lámina ya. Hay una práctica que Scrum Analyze está ahora también bien fuerte, que es Scrum Scale. Y así, en Brasil algunas empresas están haciendo ya algunas prácticas, pero yo no veo que hay así, las empresas no están contratando este tipo de framework para sus empresas. ¿Tú opinas alguna cosa sobre Scrum Scale? Scrum at Scale es justamente una invención de Scrum INC, que es la empresa de Jeff Sutherland. Eh, Creo que es el hecho de que haya iniciado un poquito tarde en este tema de escalamiento de agilidad. De hecho, un compañero, un amigo que estuvo en uno de los cursos de Scrum at Scale, me decía que todavía, si bien hay elementos interesantes, a veces estos cursos, al tener la herramienta solamente un par de años, los cursos tratan de ser una ensalada de frutas, donde a veces no se amalgama muy bien y hay algunas cosas que o están mezcladas y no se entiende muy bien por qué se mezclaron, o hay unos gaps allí y es por eso que de repente todavía no hay eh, el soporte detrás. Lo interesante de Safe, como decía, es los años que ya tiene en el mercado. Safe está desde el 2011, está actualmente en su versión 5 y tiene detrás números interesantes que los vamos a ver en un momento también. Sí. No sé si es que eso responde la pregunta a ti. Sí, sí, gracias. Dale, dale, con gusto. De hecho, como, digamos, propulsor del tema de Safe, me gusta mucho saber qué más hay en el mercado. Por eso trato de siempre estar al día y escuchando estos otros frameworks. Ahora, algo que vamos a ver y mucho en el curso de Leading Safe, este workshop de bienvenida, es también justamente para darles la bienvenida a lo que vamos a vivir el día sábado y domingo a las 16 horas, es el hecho de que, como bien decías, Tide allí, esto comienza por las personas. Y algo que las metodologías ágiles específicamente, digamos, el manifiesto de software ágil, no hablemos de las metodologías en general, sino el manifiesto de software ágil, se ha olvidado un poquito de los líderes, de los gerentes, de los managers, o sea, habla mucho de equipos y de contribuyentes individuales, pero ¿dónde están acá los líderes? Los líderes son aquellos que en realidad tienen la influencia y tienen el poder, por así decirlo, para poder hacer cambios en el sistema, un sistema tayloriano que, bueno, en muchas empresas todavía sigue instalado a nivel, de repente, incluso de cultura, con lo cual es allí donde creería que uno de los
de los checks, por así decirlo, o de las cosas positivas de SAFe es el hecho de que devuelve la importancia de los líderes al escenario, ¿no? Uno de los pensadores en los cuales se basa mucho el material de SAFe es Edward Deming. Este eh, especialista fue catalogado como el padre de la calidad total del siglo XX, y pues uno de sus quotes, de las cosas que decía, era que justamente las personas ya están trabajando bien. El problema es el sistema donde están instaladas estas personas, un sistema que a pesar de que ya cambiamos de el trabajador basado en lo que es la mano de obra a un trabajador basado en conocimiento, siguen trabajando en un sistema en el cual les pide que sigan haciendo sus tareas sin mucho, digamos, aspaviento o sin escucharlos, y entonces allí es donde está la responsabilidad del equipo de gestión, de los líderes. Y aquí es donde SAFe se presta elementos que van más allá de la agilidad. Si bien la agilidad da flexibilidad o adaptabilidad a los equipos, la agilidad a veces pierde el foco, por así decirlo, no digamos el foco, pero sí pierde el punto de vista sistémico, ¿ok? Donde justamente el uso del Lean, que viene a ser, digamos, como el padre de lo que es agilidad, o digamos, eh, una filosofía basada en lo que hizo Taiichi Ohno en Toyota, que te permite o que nos permite justamente ver todo el mapa o todo el bosque de inicio a fin, y no solamente concentrarnos en el área de desarrollo de software, donde, como decimos, es importante, y sin embargo, si es que mapeamos toda la cadena de valor, todo el proceso productivo, el desarrollo de software puede llegar a ser un 30%, 40% de repente de todas las actividades que se dan desde que existe la idea, que se cristaliza en un caso de negocio, por así decirlo, hasta llevar esta idea a un producto que dé beneficio o cambie el comportamiento de un cliente. Entonces, la importancia aquí de no solamente pensar en valores, principios, prácticas ágiles, sino también en pensar en Lean y en pensar en este pensamiento sistémico para poder tener escalabilidad. De hecho, el pensamiento sistémico nos apoya también a ver dónde es que hay patrones que podamos escalar como si fuesen fractales. Y a partir de aquí es que, ¿qué se les sugiere a los líderes Lean Agile? Primero, el tema de la mentalidad. Tener una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija hace que uno no tenga el temor de equivocarse, o uno tenga la apertura de decir, mira, yo a mis 39 años podría todavía aprender nuevas cosas, nuevos idiomas, nuevas experiencias, y por allí no se trata de que nací con un conjunto finito de cualidades, sino que uno puede irlas desarrollando independientemente de la edad que tenga. Ese es un pensamiento de crecimiento. Construir una Lean Enterprise, aquí es donde Sage nos va a ayudar con 5 competencias core, 5 que pasaron a ser 7 en la última versión, y finalmente liderar la transformación. Entonces, para hacer esto, lo más sencillo, y acá esto es, digamos, el esqueleto de SAFe, es lo siguiente. Tú ya tienes agilidad en los equipos, ya vienes trabajando con Scrum, genial, o con Kanban, buenísimo, ok. Ya tienes colaboración aquí, ok. Entonces, pasa esa colaboración, básala, digamos, en elementos técnicos que te permitan acelerar la entrega, para que no solamente tú tengas un desarrollo ágil, sino tengas una entrega ágil, ok. Y mide estos resultados. Utiliza telemetría, utiliza herramientas como Google Analytics para poder saber que la hipótesis que tenías, no tengas que esperar un ROI de 6 meses a un año, sino que puedas saber de que el feature o la historia que hiciste está siendo utilizada en producción. ¿Okay? Entonces, va justamente por este hecho. Y también, así como estás ampliando a la derecha, por así decirlo, de la cadena de valor, también amplía a la izquierda, es decir, aquellos equipos que todavía no vienen trabajando en agilidad, pero que
podrían beneficiarse de trabajar con estos principios y valores, pues inclúyelos en el barco. Con lo cual, toma, y acá sí SAFe sugiere hacer una reconfiguración a nivel de equipos o a nivel de tribus, a nivel de células, para que estén asociadas o alineadas a lo que se conoce como un value stream, que no es otra cosa que un proceso que genere valor a un cliente, ya sea interno o externo. Y bueno, el Lean Discovery, que son justamente aquellas buenas prácticas basadas en Design Thinking, basadas en Customer Centricity, que son, de hecho, mucho más explotadas en la última versión de SAFe. Con esto, no solamente basta que el equipo operativo trabaje de esta forma ágil, sino que podamos llevar esto también a la cúpula, al Olimpo, a aquellos lugares donde se trabajan justamente el portafolio de iniciativas o el financiamiento, los presupuestos, las oficinas de PMO, donde la P ya no viene de proyectos, sino viene de portafolio o programas. Y a partir de aquí tengamos justamente agilidad para poder tener adaptabilidad en todos los niveles. ¿Okay? Esto es un resumen de lo que es SAFe en otras palabras. Pero si es que lo vemos un poquito más a detalle, y les comentaba justamente de cuáles son esas 5 competencias que nos permiten llegar a esta agilidad empresarial, pues primero los líderes con el mindset correcto. Tener equipos ágiles, tanto a nivel de, digamos, hábitos como a nivel de excelencia técnica. La excelencia técnica es algo fundamental en los equipos. Por ahí estaba viendo en la mañana un artículo del Scrum Master y la necesidad de que por ahí el Scrum Master sea también tenga un perfil técnico para discutirlo en una reunión distinta. El tema de tener DevOps, el tema de justamente no solamente tener desarrollo ágil, sino entrega ágil, el incluir justamente al equipo de operaciones en este mundo de la agilidad. Business Solutions and Lean Systems trata justamente de una competencia core que tiene que ver con equipos grandes, equipos que están haciendo, por ejemplo, la transformación digital de todas las aplicaciones de un banco on-premise hacia la nube. O equipos que están construyendo los últimos modelos de Tesla o de Volvo, o de estos equipos que tienen sus componentes de hardware, software, firmware en el medio y puedan trabajar. Y lo que es Lean Portfolio Management, que decíamos es llevar la agilidad hacia el Olimpo. De hecho, SAFe 5.0, además de estas 5 competencias clave, incluye estas 2. Agilidad organizacional y una cultura de aprendizaje continuo. Que esta última, de aprendizaje continuo, se la presta un poco de lo que son los guilds o las comunidades de práctica de Spotify. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? Y de hecho, el curso comienza y termina en este tema, en lo que es los líderes Lean Agile, donde un líder no necesariamente es una persona que tiene una autoridad explícita o explícitamente asignada, sino están a nivel de la organización. Un líder es aquella persona que tiene influencia sobre sus compañeros y sobre el equipo. Entonces, ellos son los que van a justamente empoderar a las personas para poder llegar a su máximo potencial. A partir de aquí, y esta es la base de toda implementación o transformación, el tener el buy-in del equipo de liderazgo es fundamental para esto. Y de hecho, acá se habla un poco de, no se habla de un liderazgo servicial o un servant leadership, sino se habla de un liderazgo transformacional, donde específicamente hablamos de personas que tengan clara la visión y que tengan habilidades de comunicación que lleguen a inspirar a otras personas, que sean auténticos como líderes, que no solamente estén allí para aparecer en la foto, sino que su necesidad de servicio real sea justamente el crecimiento de sus equipos, que estén, y está justamente con el tercer elemento de crecimiento, que muestren una responsabilidad genuina, ¿okay?, por el crecimiento de los demás, y pues innovación que también tiene que ver con todo esto. Entonces,
¿Dónde aparece SAFe? Como les decía, SAFe es en este momento el framework para escalar agilidad el más utilizado. Bueno, esta es la foto del 12 y hemos visto que en el 3 está en 30%. Igual, SAFe es no me gusta decir que SAFe es un framework, porque me parece más que es una librería. Es una librería de conocimiento, ¿okay? Para lo que es eh, principios y prácticas de Lean, de Agile y de DevOps. ¿Okay? De hecho, SAFe, si es que lo vemos en un minuto, ¿ok? Cuando uno escala, lo que realmente tiene que gestionar son las dependencias, ¿ok? Entonces, lo que propone SAFe es, ok, genial, tengo un equipo, pero ya un equipo, ok, que SAFe lo conoce como un tren, que es en realidad una tribu, o un equipo de equipos que pueden ir a entre 50 y hasta 125 personas. Este número lo saca de un número de Dunbar, fue un matemático o es un matemático que te dice que la mayor cantidad de relaciones que un ser humano puede tener son 125. Y a partir de allí te dice, mira, mantén ese equipo, así sea un equipo virtual o una organización virtual, o sea, que no tengas que hacer cambios en tu organigrama, mantén a ese equipo más allá del proyecto. ¿Okay? Con lo cual, estos equipos, que son multifuncionales, van a estar viviendo en una tribu que va a tener un largo ciclo de vida, por así decirlo, con una misión en común, ¿okay? Con objetivos de forma incremental que se van a estar definiendo en reuniones trimestrales. Y aquí es donde está el secret sauce de SAFe, o digamos la clave de SAFe. Estas reuniones trimestrales llamadas PI Plannings. Por allí había la pregunta, ¿qué es un PI? Y un PI es un conjunto de iteraciones o un conjunto de sprints que en la práctica se puede llevar a un trimestre. Un PI puede ser un trimestre donde vas a tener 6, 7 sprints dentro y vas a estar planificando las reuniones de esta forma. Nos queda menos de un minuto. Vamos a parar aquí y los voy a invitar a regresar a la reunión. ¿Les parece? Esto vamos a parar el- esto y de hecho va a ser bueno también para regresar y ver qué preguntas hay hasta este momento. Bien, entonces paramos aquí y nos conectamos por este mismo canal en menos de 30 segundos. Gracias.